Enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos siguen a través del canal comunitario Sonsón TV en su programa Personajes, un espacio para rescatar, redescubrir, volver a desempolvar los viejitos, como se dice, los clásicos, la historia y la cultura. Hoy con Tati, mi compañera. Nos ven por redes sociales, por YouTube, recordar que los programas se están subiendo continuamente para que los que no lo pueden ver por el canal Sonsón TV lo pueden ver luego por las redes. Para el día de hoy tenemos un personaje muy especial que ha contribuido un poco como a esa cultura del municipio, tanto en la radio como en el municipio, en la administración. Hoy tenemos a don Luis Alberto Grisales, bienvenido a Personajes. Gracias Tatiana, gracias Julián y gracias también a los organizadores del programa por tenerme en cuenta para contar mis anécdotas de vida. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos con sorpresas acá en Personajes? A ver, qué sorpresa será. Miremos. Suena bueno, vamos a ver qué. Por lo menos suena. A ver, Algunos recuerdos de infancia, ¿no? algunos recuerdos de infancia, sí, por supuesto. Una fotico cuando yo tenía como 2 años, ¿Eso es en dónde, don Luis? en el parque de arriba de la plazuela. Sobre esta foto hay una anécdota. Cuando a mí me tomaron esta foto ese mismo día, si se nota, yo tengo unas llaves en la mano. Esas llaves las boté, eran las llaves de la casa. Las boté ahí en ese mismo día, boté esas llaves. Pues yo no sé si me pegaron o no, no me acuerdo. Pero esta foto me hace acordar de eso. Don Luis, los crucigramas eran su pasatiempo al lado de su madre, ¿no? Mi mamá para mí en cuestión de educación fue muy importante y muy especial. Mi mamá me enseñó a leer cuando yo tenía por ahí unos 5 o 6 años. Y ella sabía leer muy bien. Ella tenía muy buena entonación cuando leía. Y me gustaba a mí mucho que ella me leyera. Ya me enseñó a leer y ella me incentivaba llevándome cuentos y todo para que yo leyera. Y yo me daba como pereza ponerme a leer. Y algún día le dije yo, ma, léame. Dice, no, mijo, pero si usted ya sabe leer, lea usted. No más que yo no me oigo. Mi mamá le gustaban mucho los crucigramas y era una gran lectora y una gran solucionadora de crucigramas. Y a partir de ahí yo cogí también la costumbre de hacer. Yo llego a cualquier tienda o a cualquier parte y veo que van a envolver en algún periódico que tenga un crucigrama. Me hace el favor y me regala el crucigrama, porque me encanta, ese es mi pasatiempo favorito, entre otras cosas, los crucigramas. Y con los hermanos, ¿cómo era esa relación de ser el del medio? El del medio, a ver, con mi hermana mayor, con mi hermana Gabriela, yo la iba muy bien. Y al fin y al cabo, como era mayor y en una época donde, digamos, en la adolescencia de ella, así yo tenía que hacer lo que ella me dijera. Entonces me subía a una mesa aquí mismo en esta casa, me subía a una mesa y me ponía a cantar o me ponía a declamar y a mí me podía dar la ira más grande, pero como era mi hermana y era más grande, pues si no hacía lo que ella me dijera me pegaba. Entonces me tocaba hacerlo. De ahí le cogí gusto a la parte de la declamación y participé en varios concursos de declamación en las Semanas de la Juventud que se hacía o que hacía la parroquia de la catedral. Estamos hablando por ahí de 1980 más o menos. Y era común de pronto en esa época de la infancia como ir a pasear a algún lugar, alguna finca de, no sé, los abuelos o los tíos, que era como muy común en este contexto de campesinos, de esa pasión pues como por el campo. No. La familia mía, por parte de mi papá,
aunque tenían finca, no eran muy cercanos a nosotros, entonces no teníamos la posibilidad de ir a las fincas de ellos o a la finca de una de mis tías, que era la que, digamos, tenía mejor situación económica. Por parte de mi papá, de mi mamá, no eran pobres y no tenían, pues, y fueron más bien citadinos que del campo, no tenían forma de tener una finca o de tener así pues un lugar donde uno tuviera forma de ir a pasar vacaciones. Sin embargo, me acuerdo yo por allá, tenía como por ahí 7, 8 años, me llevaron a una finca de una familiar de mi abuelita, por parte de mi mamá, tenía una finca en el Rodeo. Allá fuimos a pasar una semana, la semana de vacaciones de julio. Pasamos excelentemente bueno, pues yo no olvido eso nunca y fue una de las semanas mejores que he pasado en toda mi vida. Don Luis, en esa cajita hay como unos elementos que eran especiales para su madre. Cuéntenos un poco sobre eso. A ver qué hay por acá. También de esas madres amantes de las costuras, de los bordados. De los bordados. Esto es una franja hecha en una técnica que se llama bolillo, que ya no se ve. Ya la última exponente que yo conocí que hiciera bolillo era doña Miriam Villegas de Arango. Ya murió, no hace mucho murió, y ella fue la última exponente del bolillo, que yo sepa pues acá en Sonsón. Mi mamá era le gustaban también mucho el bordado y eso, y ella se pasaba, digamos que las tardes, bordando y haciendo cosas muy bonitas, o haciendo crucigramas, que era su actividad preferida. Con esto jugábamos cuando estábamos todos, los 3 hermanos, jugábamos con este abanico cuando estábamos pequeñitos. Era mi mamá y lo quería mucho, la verdad. Don Luis, y cuéntenos un poco quién era José Luis Restrepo. José Luis Restrepo era mi tío, un hermano de mi mamá, que fue una persona bastante inquieta por la cultura y por los derechos de las personas acá en Sonsón. Él fue personero en 1970. Y desde antes él trabajó en muchas cosas porque la familia de mi mamá quedó huérfana cuando mi mamá todavía no había nacido. Mi abuelita ya estaba esperando a mi mamá cuando falleció mi abuelo. Entonces les tocó a todos los hijos, que eran 6 hijos, uno de ellos discapacitado, les tocó a los grandecitos y mi tío era el mayor, le tocó ponerse a trabajar para poder sostener al resto. Y entre todos los trabajos que él tuvo, que mi tío tuvo, estuvo el del teatro. Él inicialmente con otro socio, y después él trabajó primero en el Teatro Municipal. Cuando el terremoto de 1962, el Teatro Municipal, el local, quedó demasiado averiado y hubo necesidad de demolerlo. Entonces se quedó mi tío sin trabajo y decidió con otro socio montar lo que conocemos hoy como el Teatro Itaré. El Teatro Itaré está ubicado en una parte del terreno que ocupaba el teatro municipal. El Teatro Municipal ocupaba lo que es el Teatro Itaré, el parque infantil y el barriecito o las casitas que hay detrás por la carrera quinta. Al demolerlo, pues quedó todo ese lote y lo convirtieron en teatro, él y otro socio. Luego esa compañía, digamos que se disolvió y mi tío intentó por su cuenta hacer trabajo con teatro y montó otro teatro. Se llamó ese teatro el Cinema Albión y era en la calle 7
subiendo como por la esquina de Banco Agrario, ahí a media cuadra, un poquito más arriba de donde es Arima. Ahí era el Teatro Cinema Albión. Estuvo con él hasta 1969 más o menos, que también pues no le dio y le tocó venderlo. Luego ya él comenzó a trabajar en el teatro en el municipio y ahí fue cuando fue personero. Luego se convirtió, digamos, en adalid de los jubilados del municipio y de los maestros jubilados también, y les colaboró mucho, ya él ya jubilado les colaboró mucho con la parte de jurídica, aunque él no era pues demasiado estudiado, porque realmente él no llegó sino a tener la primaria, pero era una persona que le gustaba que las cosas se hicieran bien, que hubiera justicia en el tratamiento con las personas y todo eso. Él fue para muchos de los jubilados actuales, aunque ya la mayoría ha fallecido, él fue una persona que lo representó. ¿Y de pronto es un referente para usted o qué significó él en su vida? El referente que, pues prácticamente lo que yo he hecho, porque, a ver, entre las aficiones que yo llevo a cabo está la electrónica. El tío mío, José Luis, era también aficionado a la electrónica y hacía muchos trabajos, e inclusive reparaba equipos. Y a partir de ahí a mí me fue dando, pues me fue gustando el, me fue gustando el trabajo con electrónica, que es mi segunda afición. Yo soy muy aficionado a la electrónica. De hecho, cuando yo comencé a trabajar en Radio Sonsón, ya pues en mi época de radio, terminé siendo técnico de la emisora, arreglaba la emisora y arreglaba los equipos, no solamente el transmisor, sino también los equipos de estudio. Luego, y ha sido mi frustración también, intenté empezar la carrera de ingeniería de telecomunicaciones, pero por ser tan bueno en matemática no pude pasar al primer semestre, sino al primer semestre. Pero está en veremos y estoy haciendo un cursito de matemática a ver si puedo entrar y puedo hacer mi ingeniería, porque digamos que es mi próxima meta. Puede que Dios me permita lograrla, es mi próxima. Mientras seguimos destapando, ¿qué tal si nos A ver. cuenta sobre el colegio, la etapa de ir a formarse y ese, de pronto si recuerda alguna anécdota de ese primer día de colegio y cuánto tiempo como liceísta? Yo estudié en casi todos los colegios de Sonsón. Mentiras, no. Yo empecé a estudiar en el Gimnasio Juvenil Diocesano. Después ese colegio fue el colegio cooperativo. Cuando yo estuve estudiando allá, pues que, a ver, mi mamá me enseñó a leer, a escribir y las primeras, y las 4 operaciones básicas, y cuando yo entré a primero, yo eso ya lo sabía. Entonces estaba como da vivienda, en el lugar equivocado, porque todo lo que enseñaban yo ya lo sabía. Entonces me aburría sobremanera estar en la escuela. Además que no era mi ambiente, como era un colegio privado, no sé, no me amañé. Y después de estudiar 2 años allá, primero y segundo, yo me pasé para la Sucre, para la escuela Sucre. Dije que me pasaban para la escuela Sucre, que no estudiaba más. Entonces, bueno, listo, ya, pues vaya para allá. Allá, lamentablemente, pues hay una cuestión con los docentes. Y en ese tiempo la letra con sangre entra, decían por ahí. Yo soy zurdo. Y resulta que cuando yo entré, en el primer día de clase en la escuela, en el colegio no me pusieron problema porque escribiera con la izquierda, pero en la escuela sí me lo pusieron. Y el primer día de clase a las 11:30 de la mañana llegué yo a la casa con la mano izquierda hinchada, completamente hinchada. ¿Por qué?
porque resulta que la profesora que me tocó se agarró a darme regla porque escribía con la izquierda. Entonces llegué a las 11:30 de la mañana y le dije a mi papá que yo no iba a seguir estudiando, a mi mamá. ¿Cómo así? ¿Por qué no? Por esto y esto. ¿Cómo así? ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué le pegaron? Porque escribía con la izquierda. Digo, mi mamá, que era la que me había enseñado, pero ¿cuál es el problema con que usted escriba con la izquierda? Mi mamá en parte era más pedagoga que cualquiera, que la profesora que me había tocado. Aún vive en profesora, esa profesora todavía vive. Entonces, mi papá fue conmigo en la tarde siguiente y puso la queja al director de la escuela, que era don Juan Patiño. Y bueno, se arregló el problema. Y estuve en el resto de los años, de segundo a cuarto, pues segundo, tercero y cuarto, en la Sucre, con dos profesores excelentes para mí, que me quisieron mucho y que yo los quise mucho, que fueron la profesora Fanny Santamaría y el profesor Edelberto Castillo. Dos educadores que para mí me parecen de lo mejor que ha tenido Sonsón en cuestión de educación. Ya a partir de primero bachillerato, cuando yo presenté el examen de admisión a la industrial, fui a buscarme a ver cuál era el resultado que había tenido. Y yo no me encontraba, y dije, ay, jue madre, no pasé. Y bueno, busque, cuando me encontré estaba de segundo. Quedé de segundo puesto cuando había pues examen de admisión en la industrial, porque era, entre comillas, elitista el acceso a la escuela. Allá estudié hasta tercero de bachillerato en ese tiempo, lo que soy octavo, y me dio pereza seguir estudiando por dibujo técnico. No fui capaz con el dibujo técnico de la industrial y entonces me retiré. Me fue dando pereza y me retiré de estudiar. Ese mismo año en que yo me retiré, me resultó trabajo en Radio Sonsón. Mi tío José Luis habló con uno de los dueños de la emisora de ese tiempo, el señor Joaquín Suárez, no el médico, el señor Joaquín Suárez Gutiérrez, y me dio la oportunidad, ellos me dieron la oportunidad de trabajar allá, y trabajé todo el año 78, 1978, y parte del 79. Por meterme con la parte electrónica de la emisora, sin autorización, hubo un daño y don Joaquín no estaba, que era el que lo arreglaba. No estaba, entonces estaba otro de los dueños, don Juan Crisóstomo Marulanda, que en paz descanse también, y me dijo que si yo quería arreglarla, pues como ya sabía que yo trataba con electrónica, que si yo intentaba arreglar la emisora. Intenté, y cuando volvió don Joaquín se dio cuenta que yo le había metido la mano a eso y me echó. A finales del 81 me volvieron a llamar de la emisora, y como a mí me gustaba mucho eso, me ha gustado y me gustará toda la vida la radio, pues acepté seguir trabajando y me retiré, terminé ese año y yo no seguí. El bachillerato lo vine a terminar con el ICFES en 1987, o sea, casi 10 años después. Durante el trabajo con Radio Sonsón también fue otro sitio donde yo me amañé sobremanera. Me gustó hasta que ya no más, y fue, digamos, mi profesión, o ha sido mi profesión. Ya personal, no tanto, ¿cómo podríamos decir? Mi actividad favorita, aunque no la ejerza actualmente, pero sí ha sido mi actividad favorita. Volví a Radio Sonsón a contra de mi tío, que me decía, usted es que se está embobando, hombre. ¿Cómo se le ocurre a usted irse para una parte a hablarle a un sedazo que usted no sabe si lo están escuchando en otra parte o no? Y usted se va a morir ahí, usted no va a pasar de ahí, hombre. Piense, analice las cosas y vea a ver que hay otras cosas mejores. Y uno pues joven, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer caso? Pura friega nomás. Si yo le hubiera hecho caso,
pues de pronto no hubiera sido tan feliz como lo soy ahora, pero de pronto sí hubiera tenido un futuro mejor que el que tengo. Bueno. Bueno, ¿qué tal si vamos a una pausa y ya regresamos con más historias? Ajá. Regresamos a personajes y acá tenemos otras sorpresas para don Luis Alberto. A ver, ¿qué será esta? Ahorita nos ha hablado un poco sobre Radio Sonsón. Cuéntenos qué experiencias significativas le han dejado en su vida trabajar al lado de los que usted mencionaba como Rubén Darío y todas esas personas que hicieron parte de ese equipo de locutores. Cuando yo comencé a trabajar en la emisora, en algún momento se me ocurrió, junto con otros compañeros, pues hacer programas diferentes, a rodar la música de siempre y solamente decir la hora y decir el título de la canción. Y montamos de alguna manera, junto con el grupo de teatro Ruiz y Zapata, porque también tengo la faceta de actor, ya no la ejerzo tampoco, pero en algún momento me subía a un tablado o a un escenario a presentar varias obras, sobre todo obras costumbristas de Lucía Javier, como La Tierra Amanda, como Corazón de Montaña y de La Pura Cepa. Con el grupo Ruiz y Zapata, que era de la Biblioteca Joaquín Antonio Uribe y que lo dirigía en ese tiempo la señorita Miriam Correa, montamos una serie de radionovela que se llamaba El alma de las cosas. Y tuvo hasta éxito, aunque fue una temporada muy corta porque no fueron sino 10 capítulos, tuvo bastante acogida. La gente, después de que escuchaba la novela, nos escribía. En ese tiempo pues poco era lo de telefonía, lo de celular, porque no existía eso, pero sí nos escribían mucho, las carticas de los campos inclusive, y nos decían que qué bueno que la emisora tuviera cositas distintas a lo que tenía cualquier emisora de pueblo o cualquier emisora pues, de radio en ese momento. Muy posteriormente, montamos también transmisiones en las Navidades. Celebrábamos, ya fuera con la Parroquia del Carmen, con la de la Catedral o con San José, celebrábamos las novenas en los barrios. Entonces en los barrios, digamos, de la Catedral, algún día le tocaba La Frontera, otro día Chagualito, otro día a Los Llanitos, bueno, etcétera. Y nosotros, en la emisora, éramos un equipito de 4 personas, armábamos la transmisión. Cuando la emisora cambió equipos, y primero el transmisor de enlace de la señal entre los estudios y los transmisores era por FM, era un equipo de FM normal, lo que es hoy entre 88 y 108 MHz. Entonces cambiaron ese equipo y era un equipo de tubos grandototo y lo cambiaron por un enlace de microondas, porque el Ministerio de Comunicaciones pues exigía que tenía que cambiar de frecuencia y le asignaron esa frecuencia, una frecuencia de 300 MHz. Entonces quedó libre ese que era el enlace y le dije yo a don Joaquín que si nos lo facilitaba para hacer las transmisiones de los barrios por FM. Pues, entonces en la emisora se cogía la grabadora y como en ese tiempo no era comercial, la FM no era comercial, había muy poquitas emisoras, que yo recuerde habían 2 emisoras, que era la Radio Nacional en FM y Medellín Estéreo, no había más. Una en 98.6 y la otra en 103.1. Eran las 2 únicas emisoras que había.
Entonces teníamos nosotros la posibilidad de utilizar ese FM para poder hacer las transmisiones. Y así las hicimos durante varios años, hasta que yo ya me retiré de la emisora en 1990 y no volví a trabajar con esa clase de cosas. Aparte de la pasión por la radio, ¿qué más le dejó la emisora a usted? Pues hombre, ¿qué más me dejó la emisora? No, el haber, pasado mucha parte de mi vida, 12 años de mi vida en ella, pues me hizo amar lo que hacía, me hizo tener muy en cuenta a las personas del campo sobre todo, que aman la radio y que la escuchan constantemente. Para mí era muy agradable madrugar, por ejemplo, a las 5 de la mañana y poder transmitir a los campesinos la música que a ellos les gustaba. Amanecer Campesino se llamaba ese programa, y los radioservicios, las informaciones que ellos necesitaban. Era muy agradable eso. Y de pronto este regalo, ¿no se lo dejó Radio Sonsón también? Este regalo sí me lo dejó Radio Sonsón. Ahí conocí a mi esposa y ahí nos hicimos novios. Y posteriormente dijo la gente, mi esposa era secretaria allá, y ellos dijeron que, pues, que al que le tocaba cumplir con la obligación era al marido, entonces que ella tenía que salir de trabajar. Entonces ya me quedé yo solo trabajando, pero sí, esto fue una de las cosas más importantes que me había dejado la emisora, mi hija, mi matrimonio y mi hija. De pronto usted en su hija no ve reflejada muchas de las pasiones que usted ha tenido en el área de comunicaciones y todo eso. Sí, yo no creí nunca que se aficionara ella tanto a la comunicación, a la radio, y más que a la radio, a la televisión. Yo ya en otra etapa de mi vida, cuando comienzo a trabajar con el municipio de Sonsón, entidad para la cual trabajo actualmente, tuve una época donde se me asignó, por los conocimientos en electrónica, del canal local Teleitaré. Entonces, en una de las administraciones, en la administración del doctor Juan Arroyave, me asignaron para trabajar con el canal. Inicialmente lo dirigí, lo puse al aire y comenzamos a hacer algunas cosas. Anécdota de ese iniciar en Teleitaré, es que pidieron un noticiero que fuera diario y no había forma de que dijeran qué nombre querían para el noticiero. Llegó el momento de salir al aire con el noticiero el día, que era a las 5 de la tarde salía el noticiero, y era el momento en que no se sabía qué nombre. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un noticiero y a ver, ¿cómo le va a llamar? Póngalo como quiera. 15 minutos antes de salir al aire, bueno, ¿cómo lo llamamos? Se me ocurrió, pongámoslo Sonsón al día. Aquí no hay más de otra. Y ahí salió, y Sonsón al día duró hasta que el canal ya dejó de emitir. Mientras seguimos destapando, don Luis siempre se ha caracterizado por ser un inquieto en el conocimiento, ¿cierto? Por querer estudiar y aprender. Después de esos pinitos en la radio, continuó como otros estudios y otras aficiones. Sí, tuve la oportunidad en el 2011 de darme cuenta que la Universidad de Antioquia, en la sede de Sonsón, iba a dar la carrera de Derecho. Y me presenté porque también ha sido, digamos, que rezago también de pronto de mi tío, que le gustaba la parte legal de las cosas. También a mí me gustaba, o me ha gustado también el derecho. Entonces me puse a hacer la carrera de Derecho. Y así fue como el año pasado, en marzo del año pasado, me gradué como abogado. Pero
Aparte de eso, usted también ha hecho como algunos cursos en el SENA. Cuéntenos qué temáticas ha tratado. Electrónica. Electrónica, varios cursos de electrónica y también uno que hice recientemente, hace un mes, lo terminé, sobre las comisiones de personal de los funcionarios públicos, de las entidades públicas. En las entidades públicas, ahí para la gente de carrera administrativa y de provisionalidad, hay una entidad o una cosa que se llama comisión de personal y es la que se encarga de que todo lo que sea laboral para estas personas de carrera administrativa sea que sea justo, que la persona no esté siendo maltratada ni puesta en situaciones que no son correctas o que no son de su área o que van a ser discriminadas o rebajadas en su puesto. Entonces, para eso están las comisiones de personal. Y hubo la oportunidad de hacer ese curso con el SENA y yo la aproveché. El amor por la lectura y la escritura todavía sigue cultivándose mucho. Por la escritura no tanto, porque realmente yo casi no escribo, pero por la lectura sí. La lectura para mí ha sido pues fundamental y mucha parte, por no decir que todo lo poquito que sé, lo he aprendido leyendo. He tratado de ser más autodidacta por la dificultad que hay de estudiar en una escuela regular o en una institución de educación regular. Entonces he tratado de ser más bien autodidacta. Claro que ahora con la facilidad que hay de la educación virtual, pues voy a tratar de tener la oportunidad de poder continuar mis estudios superiores en ingeniería. Bueno, don Luis, usted es un hombre que no se queda quieto en el municipio de Sonsón y ha estado vinculado en muchas cosas, Defensa Civil, Cruz Roja y en la administración. Acá hay algunos recuerdos de esas épocas, cuéntenos un poco por qué tan vinculado en esto. A ver, uno tiene las épocas ¿de qué? De servicio, donde se le despierta a uno ese espíritu de servicio a la comunidad y de ser activo y de ayudar a alguien. Yo en 1981, junto con otros compañeros, nos metimos a la Cruz Roja de Antioquia, en Cruz Roja de la Juventud, que cuando eso pues estaba en todo su apogeo y en muchos municipios de Antioquia y de Colombia estaba formándose esa Cruz Roja de la Juventud. De la Cruz Roja tengo buenos recuerdos porque aprendí muchas cosas. Aprendí sobre supervivencia, aprendí sobre primeros auxilios, aprendí muchas cosas sobre comunicaciones, sobre derecho internacional humanitario, sobre, bueno, todo lo que la Cruz Roja podía ofrecer para la ayuda a los demás. Posteriormente, cuando ya se terminó la Cruz Roja de la Juventud por sustracción de materia, ya que no hubo más cursos que el de nosotros, no hubo sino esa promoción, y ya en el tiempo en que estábamos en eso, estábamos estudiando, la mayor parte estábamos estudiando o estábamos empezando a trabajar. Entonces mucha gente terminó de estudiar y emigró porque aquí las oportunidades de empleo y de seguir los estudios eran prácticamente nulas. Entonces nos quedamos muy pocos y ya hubo como poca gente para trabajar, ya no podíamos cumplir con muchas cosas. Entonces hasta que también el comité local de la Cruz Roja se acabó, digamos, tuvo un receso y entonces en ese tiempo nosotros también nos separamos, unos nos quedamos aquí, otros, la mayor parte, como les digo, emigró.
Luego, por allá por el 88, más o menos 90, eh, me pidieron el favor de si quería pertenecer a la Defensa Civil. Yo en la Cruz Roja había aprendido mucho, o aprendí mucho, sobre rescate, cuerdas, rapel, tirolina, bueno, varias técnicas de rescate. Y entonces cuando llegué a la Defensa Civil, tuve la oportunidad de ser jefe de operaciones y de ser instructor de esta clase de cosas. Ahí estuve hasta el 93, 94 más o menos, donde ya por ocupaciones y por otras cosas dejé de pertenecer a todo eso. A lo que seguí perteneciendo sí fue a la banda de música, que también es otra faceta en la cual yo también, o también me ha gustado la música. Yo toco clarinete y quien me enseñó, don Néstor Londoño Díaz, que en paz descanse, que era el director de la banda en ese tiempo, renovó mucha parte, pues la idea de él era renovar la banda parroquial, porque muchos de los integrantes ya habían fallecido. Entonces estaba un poquito pobre de integrantes la banda, y junto con la iglesia, con la parroquia, con las parroquias, las tres, se unieron y compraron unos instrumentos y encargaron a don Néstor de que consiguiera gente, pues, y la preparara le enseñara a tocar instrumentos para poder fortalecer la banda. Yo en la banda estuve desde el 87 al 95 más o menos. Bueno, Juli, definitivamente un personaje del municipio, ¿no? Así es, Tati, don Luis. El tiempo es fugaz y en televisión con mayor razón. Para terminar, ¿qué tal si nos cuenta por qué amar a Sonsón? ¿Por qué amar a Sonsón? Por muchas cosas. La primera, porque yo considero que Sonsón es el segundo cielo. A pesar de las dificultades, a pesar de la falta de fuentes de empleo, a pesar de muchas cosas, Sonsón continúa siendo un pueblo, continúa siendo sano, continúa siendo un buen sitio para vivir. Y también uno querer a Sonsón es ayudarle, pues no sé, no, me quedo acá que sin palabras, porque Sonsón, como Sonsón no hay dos. Y si usted tiene la forma de vivir o de trabajar acá en Sonsón, quédese en Sonsón, porque no hay otra parte mejor para vivir. Muchas gracias, don Luis, por hacer parte de Personajes y contarnos un poco de esas historias que lo han hecho persona. Gracias a ustedes y gracias a todos los del canal.